queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas, con lo que somos, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú dejaste, Señor, tu corazón escrito, Padre, en tu palabra, Señor, y llega hoy hasta nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra nos ciña, Señor, nos quede a la medida, Señor, de lo que estamos hoy dispuestos a escuchar, Padre. Yo te pido y le doy la autoridad al Padre, al Hijo, al Espíritu, Señor, para que en este día, Señor, tome control y haga su obra en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 8 y vamos a leer los primeros 13 versículos. Mateo 8 del 1 al 13 y dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y les digo: a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y esta es la palabra del Señor. Dos historias bíblicas que vemos: el siervo del centurión y el paralítico, el leproso que fue sanado más bien. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra vista física nos da evidencia del mundo material, nos da evidencia de lo que podemos ver. La fe es en el sentido el que nos da evidencia del mundo espiritual invisible. La vista física produce convicción de que algo que sucede nosotros lo estamos viendo, de las cosas visibles. Y la fe es el órgano que nos permite ver aquello que es invisible, aquello que nuestra vista, nuestra vida no percibe, y nosotros no nos damos alcance para ver de lo que se espera, dice la Biblia, de lo que no se ve. Si tienes algo delante de tus ojos, puedes verlo. ¿De qué serviría la fe si nosotros podemos ver lo que va a pasar? ¿De qué serviría en nuestra vida tener fe si no estamos pidiendo por aquello que no vemos, si no estamos convencidos de aquello que no vemos? La fe no contradice la razón. La fe puede ir más allá de la razón. La fe entonces no es ciega. La fe es activa a la revelación de Dios a nuestras vidas. Uno puede demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Hay evidencia científica, histórica de que es la palabra de Dios, pero solo la fe da la convicción a nuestra vida que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios en nosotros produce cambios y nos vivifica. La fe no es una simple creencia, no es un entendimiento intelectual y que yo creo, hay fe. No, la fe nos lleva a confiar, a creer, a aferrarse en el único Dios verdadero. Aquí hay dos, me puedes poner Hebreos 11:1 por favor. Hay dos palabras
que me llaman la atención en el texto. Y dice, una es certeza y la otra es convicción. La certeza en la Biblia nos da una seguridad firme y sin duda sobre las verdades y las promesas de Dios. Esta no es una simple esperanza optimista, sino una creencia basada en la fidelidad y el carácter de Dios. La certeza se asocia con la seguridad sobre lo que se espera. Es la evidencia clara de las realidades que están por venir. Aunque la fe nos ayuda a la certeza, que la fe no se tambalee ante las adversidades, ante los problemas, ante las situaciones. Y podemos aplicar la certeza en nuestras vidas en diferentes áreas. En los tiempos de duda, cuando hay duda y cuando nuestra fe viene a tal vez quererse quebrantar a pesar de las circunstancias, la fe se pone a prueba, pero nosotros tenemos ¿qué? Certeza de lo que espera. En la toma de decisiones, nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Deberíamos de tomarlas, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Entonces, por más difíciles que sean las decisiones que tengamos que tomar, la certeza y la confianza de Dios nos guiará a tomar lo mejor y a guiarnos por el camino que Dios quiere. La certeza se aplica en la evangelización porque a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, nosotros influimos en la vida de otros, inspiramos fe, inspiramos a otros a salvación y a través de nuestro testimonio, de nuestras vidas, de lo que Cristo ha hecho con nosotros en nuestro caminar con fe, compartimos y impartimos fe a otras personas para que crean. Y dice la otra palabra en Hebreos 11:1. Certeza y convicción. La convicción, dice la Biblia, es algo que tampoco se ve, ¿verdad? Es llamar a las cosas que son como si fueran. Esto consiste en que dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesucristo, dice, no será avergonzado. Entonces la convicción en nuestras vidas es abrigar la fe, abrazar la fe y no dudar en lo más mínimo y ni darle cabida a la duda. ¿Por qué? Porque hay una convicción de algo que estamos esperando. La fe jamás nos fallará, pero muchas veces nosotros podemos fallar en nuestro intento de esperar una respuesta de parte de Dios. Habrá veces que Dios nos contestará, ¿verdad? Y habrá veces que tendremos que esperar y llevará a Dios un proceso en nuestras vidas. Yo he visto muchas oraciones contestadas de parte de Dios, pero hay muchas que tampoco he visto. Pero aún así creo en fe. Y aún así creo en la voluntad de Dios. Y aún así creo en la soberanía de un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que tiene la disposición en su mano, pero que si no permite que algo se cumpla en mi vida, confío en esa gracia, en ese amor y sé que aún Dios me sigue amando. Aún Dios te sigue amando aún cuando no veas una respuesta. Dios jamás nos fallará. Y Jesús le decía a sus discípulos que también ellos caminaran en fe. Y dice Marcos 11, 22, 24. Vamos a leer. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí vemos un ejemplo que Jesús pone a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice, pues si tú le dices a un monte que se mueva, se va a mover. Y si le dices échate al mar, se va a ir al mar. ¿Y acaso será eso posible en nuestro mundo natural? Si no dudamos y creemos, sin importar lo imposible que esto parezca, podemos recibir lo que pidamos. La clave es no dudar, sino llenarnos de tanta convicción que llenamos lo que no es como si fuera. Lo que Jesús le quería decir a sus discípulos es que si tú no dudas, va a ser posible.
Tal vez físicamente no iba a ser posible, pero les ponía este ejemplo para que ellos persistieran en fe. Creyeran más allá de lo que sus ojos podían ver. Creyeran más allá de lo que su propia mente, porque con lo que más batallamos es con nuestra mente. La duda viene y te dice, no es posible. La duda viene y te va a decir, pues a lo mejor Dios sí te va a escuchar y a lo mejor Dios no, ¿verdad? Pero Dios, en la Biblia encontramos tantos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios. Uno de ellos, Daniel, que aun cuando el edicto del rey era que no se adorara más que al rey, Daniel confió y se puso a orar y no le importó, aunque tuvo graves consecuencias por persistir en su fe. La convicción está relacionada con el testimonio mismo de un creyente. Cuando alguien tiene una convicción sólida de su fe, su vida, tu vida, tus palabras, tus actitudes reflejarán el poder de Dios. El libro de los Hechos nos habla cómo los mismos apóstoles sufrían las consecuencias en su vida por declarar su fe pública. Los amenazaban para que no hablaran de Jesús. Su convicción inspiró a otros a seguir a Cristo. Nuestra vida y nuestras palabras reflejen lo que cargamos en nuestra vida de fe. Lo que cargamos en nuestras oraciones en el secreto. Lo que fortalece nuestro espíritu en el secreto. Cuando alguien está en problemas y puedes ir y darle aliento, y puedes inspirarle, y puedes animarle, y puedes orar por él y levantarle y ministrarle, porque para eso estamos en la comunidad de fe. Para inspirarnos unos a otros. La convicción es el resultado del conocimiento de la verdad de Dios y su palabra. En la medida que conocemos a Dios, en la medida que estudiamos la palabra de Dios y profundizamos en las escrituras, nuestra convicción se fortalece y crece. Porque si no leemos la palabra, hermano, pues no vamos a crecer. Si no atravesamos pruebas, no vamos a crecer. Si no escudriñamos las escrituras y nos ponemos en comunión con Jesús, nuestra vida se va a fortalecer. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, escucha, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te va a preparar para la batalla? Conocer a Dios. ¿Qué te va a preparar para que tus manos estén alistadas para la batalla? Inspirarte en la escritura, amar la escritura, vivir la escritura, tener comunión con el Espíritu Santo, conocer a Dios a través de la intimidad. Este conocimiento de la verdad nos ayuda a desarrollar una convicción en nuestra fe. La convicción es importante porque nos ayuda a resistir más fácilmente la tentación y el pecado. Cuando tenemos una convicción firme en Dios de lo que es correcto ante los ojos de Dios, somos menos propensos a ceder a la tentación y al pecado. La Biblia nos enseña que nuestra vida debe fortalecerse en lo que es Dios y resistir al diablo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza en tu vida, convicción en tu vida es lo que Dios quiere que plantes hoy. Y vamos a Mateo 8. Y habla acerca de dos historias. Vemos aquí una, la de el paralítico, no sé por qué digo paralítico, la del leproso y la del siervo del centurión. Y entonces Jesús viene descendiendo del monte de las bienaventuranzas y mucha gente le seguía y mucha gente estaba cerca de él. Y dice que el verso 2 de Mateo 8, he aquí vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo, como hemos visto, la lepra era como un muerto viviente, aquella persona que la poseía, ¿verdad? Vino este leproso
Y en su sentido de necesidad y desesperación llega a Jesús y se postra delante de él. Y sabemos que la lepra era una enfermedad contagiosa, debilitante, y esencialmente la gente de ese tiempo rechazaba a los leprosos, los relegaba, los sacaba de la comunidad y los despreciaban, ¿verdad? Pero este leproso viene delante de Dios y se postra, y a pesar de su condición desesperada, este hombre dice que Jesús habló acerca de los pobres de espíritu. ¿Y qué dice Mateo? En esta versión de la Nueva Biblia Viva dice Mateo 5:3, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. El leproso sabía que no podía hacer nada. El leproso sabía que ya no había nada por hacer, y el único que podía hacer algo que había escuchado y que creía que podía hacer era Jesús. Pero hay algo que dice este versículo: los pobres de espíritu. ¿Sabe? Necesitamos reconocer que yo no soy autosuficiente, que yo no lo puedo todo, que hay una pobreza en mi espíritu que solo Jesús puede fortalecer, que hay una pobreza en mi ser que solo Jesús puede llenar y saciar en mi espíritu. ¿Te has sentido alguna vez desesperado? Clamas, oras, pides misericordia, ayunas, aplicas todas las disciplinas espirituales. ¿Te has visto en esa necesidad? Yo me puse a pensar y dije, este leproso estaba así porque sabía que su destino al final era la muerte. Y cuando tú sabes que tu destino está en Cristo, es seguro. Pero aún puede venir la prueba y te vas a sentir afligido, triste, porque somos humanos, hermano. Porque somos débiles, pero Cristo vas a Él y te fortalece. Y este leproso vino y se postra ante Jesús. ¿Cómo adoró el leproso a Jesús? Y le adoró viniendo a Él, honrándolo como el único que podía suplir su necesidad. Le adoró con su postura, dice que se postró delante de Él. Le adoró con la palabra diciéndole, Señor. Vamos a ver más adelante cómo le dijo. Él adoró con su humildad, no demandando, sino dejando una petición. Él vino y le pidió algo al Señor postrándose. Le adoró con respeto, reconociendo su poder, diciendo que necesitaba que Jesús hiciera algo. Él adoró con su confianza porque sabía que Jesús podía hacerlo. Y le dijo en el verso 2, si quieres, Señor, si quieres, ¿qué? Puedes limpiarme. El leproso no tenía duda de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería. Jesús, ¿quieres sanarme? Jesús, ¿quieres hacerlo? La lepra no tenía remedio. La versión Dios habla hoy dice, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. ¿Sabes? Porque el leproso ciertamente estaba enfermo, pero Jesús, Él quería que no solo le sanara su enfermedad, sino que sanara su alma. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Viene, nos toma, nos sana de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones, pero Él quiere ir más allá, quiere meter su mano y sanar y restaurar nuestra alma, limpiarnos por completo. Jesús dice en el verso 3, extendió la mano y dice, y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿No es precioso la forma en que Jesús se acerca? Cuando yo voy y le digo, Señor, ayúdame, y Jesús viene y dice, quiero. Y vamos a Jesús y le digo, Señor, te imploro, Padre, no hay otro medio en el cual yo llegue a recibir algo, sino por medio de ti. Y vamos y voluntariamente nos acercamos a Él y nos postramos, y Jesús viene y te dice, hijo, yo quiero hacerlo porque tu petición está en medio de mi voluntad. Haz lo que quieras, Señor, con nuestra vida, no por resignación, sino por reconocimiento. Este hombre reconocía quién era Jesús. ¿Qué puede sentir este hombre cuando fue tocado? Jesús extiende su mano sobre aquellos que no podían ser tocados. ¿Sabes por qué el leproso no podía ser tocado?
porque de inmediato te contagiabas. Si las palabras quiero eran significativas, el toque de Jesús lo era algo más. Y cuando vamos a Jesús y Jesús nos toca y sientes su presencia y sientes su poder, su toque es aún más poderoso en tu vida cuando voluntariamente te acercas y le imploras y le pides y Él contesta a tu petición. Qué hermosa es la compasión de Jesús. Qué hermosa es la compasión de nuestro Dios. Cuando tú sabes que en esta tierra y que en este plano no hay otra cosa, no hay más a quien te puedas acercar a que consuele tu corazón, a que sane tus heridas, a que haga algo en medio de tu vida cuando todo se ve adverso y no se ve ni por dónde ir. Y después sigue la historia de cuando Jesús sana al siervo de un centurión, y un centurión era un oficial romano que tenía a su cargo una centuria, o sea, alrededor de 100 gentes. Y militarmente hablando, había muchos oficiales todavía arriba de él, pero el centurión ve a este siervo no como un esclavo, sino como alguien a quien él amaba, sino como alguien con el que él compartía y vivía una vida de intimidad y de conocerle. La ley romana definía a los esclavos como aquellos que no tenían derechos, aquellos que podían ser matados y aquellos que podían ser golpeados y nadie los defendía. Y entonces el centurión, habla la Biblia, que se acercó a Jesús también y no permitió que sus múltiples obstáculos que había y que podía haber en su mente por él ser romano y Jesús judío se interpusieran entre ellos. Estas barreras podían ser el orgullo de que era un oficial, el dinero, la posición, qué sé yo. Muchas cosas podrían interferir en que ellos no se encontraran. ¿Por qué? Porque los romanos eran vistos como opresores de los judíos en ese tiempo sin embargo el centurión se destaca por ese respeto que llegó ante Jesús y le llegó rogando para que sanara a su siervo y mostrando así su humildad y el amor que tenía por su prójimo. Y dice el verso 5, vamos allá. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. ¿Cómo estaba el criado? Postrado, paralítico y gravemente atormentado. Aquel que antes trabajaba hoy estaba postrado. Nosotros también, dice aquí, estaba con terribles dolores, sufría desesperadamente y se traduce como atormentar, o tal vez estaba atormentado por algún espíritu, ¿verdad? Y el libro de Lucas habla acerca de esta historia como cuando el centurión supo que Jesús estaba ahí, mandó a sus amigos más cercanos judíos y fueron ante Jesús y le dijeron: Jesús, este hombre lo que te está pidiendo que sanes a su siervo, ¿sabes? Él se merece que tú le hagas este milagro, porque él, aun cuando es romano, dice, nos hizo una sinagoga, construyó para que nosotros adoráramos a Dios y yo creo que él es digno de que tú le hagas este favor. Y Jesús le dijo en el verso 7: yo iré y le sanaré. La autoridad de nuestro Señor sobre la enfermedad le faculta para decir: yo iré y haré ese milagro. Yo iré y le sanaré. Es la respuesta de Jesús, tan bondadoso, tan poderoso, aunque se suponía que un judío no podía entrar en la casa de un romano, ¿verdad? Pero el amor de Dios estaba por encima de todo y dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y dice el verso 8: Señor, le contesta el centurión, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado lo sanará. Era tan grande el poder y santidad y grandeza que el centurión le dice: no, Señor, yo creo que tú no puedes entrar a mi vil casa, ¿verdad? Pero solo di la palabra y yo creo que mi criado sanará. Es admirable la comprensión que tiene el centurión del poder de Dios. Solamente di
tu palabra, Señor, y sanará este siervo por el cual te estoy pidiendo. El centurión entendió que Jesús, con el solo poder de su palabra, podía sanar. Y Jesús ahora, con la autoridad de su palabra escrita y su corazón escrito, tiene la misma autoridad que en ese tiempo para sanarnos. Tiene la misma autoridad en nuestras vidas para ayudarnos, para protegernos, para ayudarnos a resolver conflictos, para incrementar nuestra fe. La mayor expresión de fe es la seguridad del centurión en la capacidad de Jesús de sanar a sus siervos. Señor, yo sé que puedes hacerlo. Si tuviéramos una fe así, sucederían más milagros. Y luego dice el verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo y bajo más órdenes soldados, y digo a este ve y va y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. El centurión entendía el orden jerárquico y sabía que solo con el poder de ese poder superior su siervo podía ser sano. Reconoció que Jesús tenía el poder en su sola palabra para ministrarle y sanarle. ¿Por qué? Porque conocía la disciplina militar. Yo, para estar hoy aquí, el pastor me delegó autoridad, ¿verdad? Y me dijo, vas a predicar. Y me dio instrucciones, ¿verdad? Y me dijo, llegas temprano y ayudas en lo que se necesite, ¿verdad? Yo recibí órdenes para estar aquí y me someto a una autoridad superior. Y así el siervo, ¿no?, se sometía a una autoridad superior a través del orden jerárquico, pero se estaba sometiendo ahora a la autoridad de Jesús. Reconocía al igual que muchos soldados estaban sujetos a él. Jesús está sujeto a Dios el Padre, pero también el mundo espiritual estaba sujeto a Jesús. Y el nombre de Jesús y el mundo espiritual se sigue sujetando al nombre de Jesús con solo dar una orden con el poder de su palabra. Ante el nombre de Jesús se sujetan ángeles, demonios, nos sujetamos los seres vivientes y se sujeta todo ser creado. Dice Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se sujete lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, nos sujetemos nosotros y se sujete todo lo creado. En el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. El entendimiento de la autoridad espiritual de este centurión maravilló a Jesús. El entendimiento que tenía y la fe que este hombre, que ni siquiera era judío, maravilló a Jesús. ¿Por qué? Porque él confió en la pura palabra de que Jesús podía hacerlo. Este era verdaderamente digno de alabanza. Tanta fe, dice Jesús, tanta fe no he visto en todo Israel. Tanta fe a los que yo vine y no me creyeron he visto, lo he visto en un romano. Vendrán, dice el verso 11 y 12, muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Está hablando aquí que muchas veces Jesús había venido a los judíos, pero los judíos creían que solo la salvación era para ellos. Y Jesús les dice, no solo la salvación es para los judíos, también es para los gentiles. Y aún muchos judíos no van a ser salvos y muchos gentiles sí. Serán salvos y vendrán de lugares muy distantes como del oriente y como del occidente. Jesús habló del destino también de los que no serían salvos y expresó que muchos judíos que se consideraban dueños de la salvación, dice, no van a ser salvos. Salvo es aquel que cree y aquel
que tiene fe, porque solamente a través de la fe, a través de lo que nuestros ojos no ven, llegamos a recibir a Jesucristo. Se necesita fe para creer en Jesucristo. Se necesita fe para llegar a la salvación y al camino de la vida eterna. Y dice el último versículo 13 que leímos: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dice otra versión: entonces Jesús le dijo al soldado: vete, lo que creíste ya se ha cumplido. Y el criado se sanó en aquella misma hora. Vete, le dice al criado, y lo que creíste ha sido hecho. Y es lo que nos dice hoy Dios: ve, ora, y lo que tú creas será hecho. Siempre en mi voluntad, siempre bajo mi autoridad, siempre bajo lo que yo digo que va a ser. La historia del centurión es un ejemplo de fe, de humildad y de confianza en la autoridad de Dios. Tanto la del leproso como de la centurión. Y si sigues leyendo ese pasaje de Mateo 8, habla de que también fue sana la suegra de Pedro. Y nos habla de sanidades. Y nos habla de milagros estos pasajes. Pero necesitamos fe para tantas cosas. Necesitamos tanta fe para persistir en nuestro caminar con Jesús. Necesitamos tanta fe para que nuestras familias sigan confiando y sigan siendo encaminadas en lo que Dios quiere. Necesitamos tanta fe para que sí, ciertamente Dios obra en sanidad en nuestro cuerpo físico, porque tenemos aguijones, ¿verdad? O yo tengo aguijones, ¿verdad? Y es algo de lo que quiero hablar el viernes, que me toca predicar, hablando de fe, ¿verdad? Y te viene la prueba de fe. Y yo dije: ay, Señor, me vino la prueba de fe, ¿no? Me dieron un diagnóstico, y es lo que voy a hablar el viernes. Y yo dije: Señor, estoy hablando de fe y necesito confiar en ti, ¿verdad? Y aunque atraviesas un periodo donde viene y te tambalean las cosas, porque esa es la vida de fe, que te va a llegar el golpe, pero que vas a confiar, que vas a persistir y que vas a creer en un Dios sobrenatural, en un Dios que puede hacer las cosas que no son como si fueran, en un Dios que te da la capacidad de traer convicción a tu alma, de traer certeza, de traer seguridad a aquello que Él está haciendo en tu corazón, ¿sabes? Porque la obra de la fe es en tu corazón. La obra de lo que Dios va a hacer a través de los procesos de fe es en tu corazón. ¿Cómo vamos a responder a la prueba? ¿Cómo vamos a responder ante el problema? La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, aun cuando no podemos entenderlo, aun cuando nuestros ojos naturales no están viendo las respuestas. La fe es un testimonio de que creemos en un Dios que es sobrenatural y que siempre está obrando a nuestro favor. Aunque la respuesta a mis peticiones no sea la que yo quiero, Dios está obrando a mi favor. Dios siempre está trabajando. Dice su palabra que Él nunca descansa, que Él es soberano, omnipotente, que está escuchando tu oración cada día. La fe nos ayuda a perseverar y a confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. Un propósito aún más allá del diagnóstico. Un propósito aún más allá de problemas con tus hijos. Un propósito más allá aún cuando la duda viene. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. La fe es un estilo de vida que va más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con lo que oímos, con lo que tocamos. La fe es una elección que debemos elegir todos los días de nuestra vida. Todos los días te escojo a ti, Señor. Todos los días, Señor, abrazo la fe. Todos los días, Señor, confío en ti, Señor. Todos los días, Señor, mi dependencia viene de ti, Padre.
Creer en lo que no vemos no siempre es fácil, pero al hacerlo encontramos un sentido de paz y valentía para seguir. Dios te va a infundir paz en medio de toda circunstancia. Dios te va a dar un propósito más grande al atravesar las pruebas. Amén, iglesia. Amén, que estas historias de sanidad, de fe, de confianza te inspiren a proseguir, nos inspiren a proseguir, ¿verdad? Y vamos a orar. Ponte de pie, vamos a terminar. Vamos a pedirle hoy al Señor que complete su palabra. Señor, gracias, Abba. Gracias porque tu pueblo, Señor, le crea tus promesas, Padre. Gracias, Señor, porque tu pueblo confía en un Dios poderoso, Señor. En un Dios que es soberano, Padre. En un Dios que hace, Señor, lo que es imposible, posible, Señor. Aquel que nosotros creemos en esperanza contra esperanza, como habla Romanos, Señor. Que vemos esperanza, Señor, cuando no nuestros ojos ven esperanza, Señor. Queremos venir como el leproso, Señor, cuando vino a Jesús, Señor, y se postró ante él, Señor. Señor, y el postrarse, Señor, uno de los significados era que venía y le besaba, Señor. Señor, queremos venir hoy postrarnos, Padre, y besarte, Señor. Queremos venir hoy humildemente, Padre, y pedirte, Señor, por nuestra petición. Señor, queremos venir hoy como este leproso, Señor, que no le importó en su desesperación, Padre, que no le importó, Señor, lo que la gente diría de él, Señor, sino que vino, Señor, y suplicó misericordia, Padre, y pidió de tu gracia, Señor. Así pedimos, Señor, Padre, nuestra necesidad. Pedimos misericordia, Padre. Pedimos gracia, Señor. Venimos en humildad, Señor, no demandando cosas, Señor, sino pidiéndole a tu soberanía, Señor, que haga tu voluntad en nuestra vida, Padre, reconociendo tu poder, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el Señor de señores, el Dios de dioses, que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Padre, y debajo de la tierra. Señor, queremos confiar en ti, Padre. Infunde fe a nuestro espíritu, Padre. Infunde fe a nuestro corazón, Señor, para ver, Señor, en lo sobrenatural, Señor, de lo que hay en nuestras vidas, Padre. Para ver en lo sobrenatural que hay en tu espíritu, Padre. Que tengamos, Señor, certeza, convicción, carácter, firmeza, Señor, para tener la seguridad, Señor, de lo que no vemos, Señor, pero en quien sí confiamos, Padre. Y confiamos en ti, Señor. Y confiamos en tu poder, Señor, que es sanador, restaurador, liberador, Señor, y que tu obra, Señor, se haga en nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te pido, Señor, que no vuelva vacía, Señor, sino que eche fruto en nuestra vida, la haga crecer, Señor, y la haga prosperar en toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.